Queridos oyentes, sean bienvenidos a Machos de Peluche, un podcast en donde tres pequeños hombres completamente desvalorizados nos tomaremos el sacrificado trabajo de contarles nuestras experiencias en el camino hacia la sanación. Entre reflexiones, risas y anécdotas, intentaremos humanizar nuestro tropezado deambular por el sendero de la espiritualidad. Pero antes de iniciar, una advertencia. Estos tres adorables fracasados que somos, podemos dar fe que para el inconsciente el otro no existe. Por ende, si usted, querido oyente, se sintiera ofendido o atacado al escuchar lo que tenemos para decir, sepa que lo que le quita la paz está en su mente y no en nuestras palabras. Por ende, si a usted le naciera hacernos llegar sus quejas, lo único que encontraría como respuesta sería: el problema está en tu mente, no me rompa los huevos, por favor. Y ahora sí, demos la bienvenida a los machos de peluche. Erico Pesín, Fernando Molina y Augusto Godachevich. ¿Cómo les va? Aquí un nuevo capítulo de los machos de peluche. Y como saben, nos encanta meternos en cosas nuevas. Cuando sentimos que ya estamos estancándonos y ya hablamos otra vez de esto, ya hablamos de la segunda película, ya hablamos de la característica, vamos a hacer algo nuevo. Y se nos ocurrió meternos con John Lennon. ¿Para qué murió John Lennon? Así que nos vamos a meter con John Lennon. Una primera vez, quizá volvamos a hablar de otro músico, luego, no sabemos. Pero hoy nos vamos a meter con John Lennon. Está Fernando Molina desde Bolivia, La Paz. Hola, Fernando. Hola, chicos, ¿qué tal? Ya arrancamos así con esa efusividad de mierda. ¿Podés un poco de onda? Erico Pesín, Barcelona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con esta efusividad desde el otro lado del charco. Exactamente. Y hoy, como también es un capítulo de primeras veces, vamos a tener por primera vez a un invitado, Ariel Bons. No, decime el apellido real, Ariel. Bevilacqua, B larga E, B corta I, L A C Q U A. No saquen un crédito a mi nombre, por favor, gracias. Bevilacqua. Así que hoy, primera vez, vamos a hablar de un músico, primera vez vamos a analizar un árbol por arriba, primera vez tenemos un invitado. Un capítulo de primeras veces. Así que vamos con eso. ¿Por qué invitamos a Ariel? Ariel formó parte en su momento de nuestro grupo de sanación, al cual pertenecemos los tres, en una época en la cual estaba Fernando, pero todavía no estaba Erico. Pensé que ibas a decir de los Beatles. Era el quinto verdadeador. Era el quinto verdadeador. Y como siempre, nada, se fue cuando no se tenía que ir, como el quinto Beatles, ¿viste? Dijo, no, che, me voy porque se me enfría la pizza. Y se fue. Pero bueno, es una persona que está metida en el mundo de la sanación desde su lado. Pero no lo invitamos por eso precisamente, sino porque es un gran amante de los Beatles, un gran amante de Lennon, un gran amante de la música, un gran amante de la música de esa época, y tiene mucha información por ser un amante de esa música, tiene un montón de información de esa época, así que fue con Ariel, que en su momento, hace ya como años, no sé ni cuántos, nos pusimos a sacar cuentas de para qué había muerto Lennon y descubrimos para qué había muerto Lennon. 4 años, Ariel. En su momento por WhatsApp hablamos y dijimos, che, Lennon murió por esto, no puedo creer, hay que hacer un video. Y no tuve los huevos para hacer el video en ese momento, dije, nos van a comer vivos si decimos para qué murió Lennon. Y quedó ahí congelada la información. Y hoy, 4 años después, ya animándonos a salir al mundo, a hablar de sanación, que en ese momento era una cosa de estos para algunos, hoy ya con mucho más huevos, mucho más coraje, mucho más valor, ya hemos salido con Fer y Erico a hablar de sanación, y al que le gusta bien y al que no le gusta, que se joda. Hoy dije, es el momento de traer esta información y sacarla al público para qué murió John Lennon. Y no solo nos vamos a meter con eso, sino que vamos a charlar acerca de quién es John Lennon, acerca de un poco de todo, usando a John Lennon como brújula para caminar en este camino. Pero antes, recuerden, si usted llegó a este podcast y no tiene idea a qué se refiere cuando hablamos de sanación, pero le interesa John Lennon, bueno, vamos a hablar un poquito. Para nosotros, las personas que estamos en este camino del deshacimiento de la ilusión desde la no dualidad, somos marionetas, nuestros personajes son marionetas de una información heredada y no tenemos poder sobre las cosas que nos pasan, pero sí tenemos poder sobre el deshacimiento de la información que provoca las cosas que nos pasan. ¿Sí? Es muy complejo lo que acabo de decir, de última retroceda y ponga play de vuelta y vuelva a escucharlo, pero lo que quiero decir con esto es, no creemos en las víctimas,
ni en los victimarios, creemos en la construcción, en el mundo de la información, en la mente, y no tenemos poder sobre matar, no matar, vivir, no vivir. Y cuando atraemos morir es perfecto, cuando atraemos que nos roben es perfecto, cuando atraemos que nuestra esposa nos deje es perfecto, cuando atraemos que nos metan los cuernos es perfecto. ¿Y qué quiero decir con que es perfecto? Que es justo lo que la información en mi personaje construía en el mundo. Hoy nos vamos a meter con qué construía John Lennon en el mundo con su información de su mente. Entonces, desde ese foco, desde ese punto de vista, es que vamos a analizarlo todo. Si usted no comparte este punto de vista, si no lo comparte pero le interesa escuchar, bien, bienvenido, escuche de qué se trata. Y si lo comparte y a la vez le interesa John Lennon, bien, está en una fiesta para usted en este mismo momento, porque va a ser genial. No vamos a juzgar a alguien, no vamos a decir, che, Lennon un hijo de puta, che, el asesino un hijo de puta, che, ¿por qué? Porque no hay juicio cuando toda construcción fue perfecta. El juicio termina siendo la excusa de alguien que no entiende para qué pasan las cosas y se queda ahí diciendo, esto pasó porque este hijo de puta hizo esto. Esto pasó porque fui un boludo que lo permití. Esto pasó porque bla, 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 bla. Paul, Ringo y Harrison, esto pasó culpa de Yoko Ono. No, chicos, llegaron a una edad, a un momento de su vida en el cual el grupo se tenía que romper para algo para Paul, para algo para Ringo, para algo para Harrison y para algo para Lennon. No hay víctimas ni victimarios. Los Beatles se separaron porque se tenían que separar para las informaciones de los cuatro en ese momento, en esa fecha, fin del asunto. Eso es lo que creemos. Buenísimo la palabra juicio, porque uno ya tiene tan incorporado el camino de la sanación que siento que la palabra que nos va a servir es esta, es, che, no vamos a hablar desde, acá hay una víctima, acá hay un victimario. Vamos a hablar desde, todo fue una perfecta construcción de la mente y encima informo que le hice el árbol transgeneracional a John Lennon. ¿Qué es hacer el árbol transgeneracional? Es agarrar toda la información de nuestro árbol, fechas de nacimiento, fecha de muerte, nombres, abortos, y uno va dibujando todo el árbol y el árbol va mostrándonos cómo va bajando la información y cómo va cambiando la información intentando solucionar los problemas que ocurrieron desde la dualidad, desde el victimismo y desde el juicio. Entonces, si usted quiere luego comentar debajo de este video o de este podcast en Spotify donde lo esté escuchando, si le interesaría que haga un video anotando todas las fechas y dibujando el árbol. Acá no nos podemos meter mucho con eso porque al ser un audio y no tener material visual para ver el árbol dibujado, se va a perder mucha información, pero sí nos va a servir muchísimo para hablar de lo que queremos hablar hoy. Haciendo el árbol, es increíble cuando uno hace el árbol de alguien que no conoce y está muerto, pero la Wikipedia te da todas las fechas, nunca me había pasado en la vida que me metí a hacer el árbol de un famoso, me pareció insólita la cantidad de cosas que saltan a la vista, de repeticiones, de estructuras inconscientes que van bajando, bajando y construyendo y construyendo y construyendo, es una locura. Una cosa es verlo con la persona delante que te va dictando el árbol en una sesión, y otra cosa es verlo con alguien que es un famoso muerto, pero que la internet te da toda la información. Es una locura. Entonces tenemos muchísimo para hablar, no queremos que dure esto 3 horas, pero esta introducción había que hacerla sí o sí para poder explicarles desde dónde vamos a hablar de todo lo que vamos a hablar. Y me parece que lo primero a hablar acá entre todos es quién era John Lennon. ¿Por qué es importante hablar de John Lennon? Y no de, estamos haciendo el árbol del Piti de intoxicados, que también puede ser, también puede ser interesante hacer el árbol del Piti, ¿no? El Piti de intoxicados es un músico argentino, para quien no sepa, si está escuchando de otro país. Entonces, ¿por qué John Lennon? ¿Por qué es importante Lennon? ¿Por qué arrancar por John Lennon? La gran pregunta acá es si para el inconsciente el otro no existe y Lennon está en la mente de casi todo el mundo, ¿por qué está en la mente de casi todo el mundo? ¿Por qué es importante? Entonces, me parecía importante, valga la redundancia, preguntarle a los machos de peluche, a nuestro invitado, ¿por qué es importante Lennon para tu estado mental? Arranquemos por Ariel, que es el invitado. Para cada uno de nosotros, Lennon va a representar una cosa diferente. Para unos va a ser ese ícono de la paz, para otros va a ser un gran músico, para otros va a ser el hijo de puta que se casó con Yoko Ono para romper a los Beatles. Perfecto. Decinos vos. O sea, vos cerrás los ojos, los ves a Lennon
¿Y qué ves? Yo particularmente veo un genio musical de la recontrahostia y un nene enojado. Gracias, me encantó. ¿Algo más? Para mí en un tiempo fue el mundo entero giraba alrededor de los Beatles y particularmente de John Lennon. ¿Es tu Beatle preferido? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Qué clásica pregunta. ¿Cuál es tu Beatle preferido? George Martin el productor, Martin. pero no, John Lennon. Claro. Segundo, Nico. Estos días estuve escuchando a full, puse Beatles de corrido. Y escuchaba y digo, ¿cuál es el factor común de que todo suena bien acá? Claro, el productor. Me quedé con eso y digo, ¿por qué justo suena tan bien esta canción y justo entra esta guitarra acá y justo sale y justo entra un pianito que no sonó en toda la canción en el momento perfecto? Y vos decís, ¿son los genios? O había un buen productor, ¿no? También me pasó eso, ¿eh? Decir, che, qué productor la concha de su madre, ¿no? El arte de la música no es por el que graba, sino para el quien mezcla y quien masteriza. Pero bueno, es otro capítulo ese. Es Y otra historia. próximo podcast, masterización musical. Y justo somos los cuatro, hoy, los cuatro de Lima. ¡Claro! Tenés razón. Yo tengo que admitir que yo cuando era Beatle maníaco, mi Beatle favorito en ese momento era Paul, pero después me incliné más por George Harrison, porque en Lennon veía la soberbia, yo veía claro, yo le escuchaba, empecé a escuchar cuando era adolescente y era el adolescente, el rockero, el cancherito, el que se las sabe todas, entonces no me caía tan simpático en ese momento Lennon, así que esa era mi visión de... Además yo creo que lo que decía Ariel recién es que cada uno se identifica con distintas fases de la vida de Lennon. Cuando era niño era el pobre niño medio huérfano, víctima, después era el adolescente incomprendido, el rebelde, después el que siguió sus sueños y pudo, después el músico que triunfó, después el que luchó por la paz y después fue víctima del sistema. O sea, tenés muchas banderas para Muy seguir, que es bueno. un abanico muy amplio y lindo para poder identificarte con Lennon. Me encantó. Pero para vos, ¿quién es Lennon? Al parte de un Ese rebelde, ese rebelde, sí, sí. soberbio rebelde. Me encantó. Fernando Molina. Fernando es mucho más chico que nosotros. Siempre hay que hacer hincapié en esto. Yo tengo 45, Erico, 49. 9. ¿Y Ariel? 47 el domingo que 47. viene. Y Fer tiene 30, ¿no? Hay como un gran desfasaje temporal. Y encima en Bolivia, no son demasiado rockeros en Bolivia, ¿no? Fernando, ¿qué pasa en el rock con Bolivia? ¿Por qué no hay Yo una hablo banda por de rock conocida en Bolivia? Café Tacuba. No es boliviana, hijo de puta. No, ya sé, pero a ver. Es lo más cercano. El chabón se robó Conocida, una banda de otro conocida, país. que vos digas conocida, yo qué sé, o sea, no te puedo decir una que sea conocida mundialmente. Yo nunca, la verdad, yo nunca fui rockero. El boliviano no es rockero. No, nos van a cagar en los comentarios. Hay muchos bolivianos ultra rockeros, ¿eh? Yo no soy rockero, pido perdón a a la audiencia rockera. O sea, sí me gusta, No conozco pidas las perdón, ¿no? decí, soy meloso, me gusta Arjona, me cachondeo, me toco los pezones. No pasa nada, decilo sin tapujos. O sea, Yo crecí más con música romántica, ¿no? No sé. Pero obviamente sí tengo conocimiento de quién es Lennon, que musicalmente fue un genio, pero para mí siempre fue como un símbolo de la paz, bien, ¿no? siempre Porque incluso tenía unos vecinos que eran súper fanáticos de los Beatles, ¿no? Por eso digo, no, yo soy el único, yo no soy rockero, o sea, sos una ¿no? vergüenza como representador de tu país. Eso es lo que estás diciendo, decilo. No me tomen como referencia, por favor. Como Erico, como Erico. Y una vergüenza del género humano también, si vamos a entender un poco. Se pinta los huevos de rojo haciendo psicomagia, pero escucha romance. Asesina sandías, pero no le gusta leer. Después vamos a hacer uno, si querés, de, no sé, Luis Miguel. ¿Te gusta Luis Miguel? Erico nos dice un soberbio rebelde. Fernando nos dice un símbolo de la paz. Ariel nos dice un genio musical, un nene enojado. Me encantó. A ver, para mí, déjenme visualizarlo a Lennon. Visualizando a Lennon, también se me viene un símbolo de la paz. Se me viene un color blanco, automáticamente, ¿no? Blanco como contradicción al negro, al duelo, a la muerte, ¿no? Blanco puro, luminoso. Se me viene el piano blanco, me viene Imagine, me viene luz, paz, blancura. Se me viene un canalizador de la verdad. Tenía mucha facilidad para canalizar la verdad.
¿no? Porque si uno los dice Lennon, Imagine, ¿no? Calculo a nivel colectivo. Después, yo no creo que sea el tema preferido de ninguno de ustedes, Imagine, si tiene que elegir uno solo. Pero lo escuchás y decís, uy, esto pareciera que corrió el personaje entero y bajó un deseo mundial, ¿no? Como plum. Y uno dice, wow, tremendo. Pero automáticamente vincula a Imagine con Lennon. Y yo creo que una de las cosas interesantes de hablar hoy es eso, es confundir al personaje con la canalización del personaje, ¿no? Esto de ver películas, ¿no? Uno veía la película de Chaplin y decía, uy, Chaplin, qué genio. Y veías que tuvo 15 esposas, abandonó todos los hijos. Bueno, vamos a ver la película de otro genio. Uy, era una porquería. Picasso. Uy, qué porquería de persona, infiel, hijo de puta. Entonces está como el personaje y después la capacidad de canalización de la verdad. Y eso me resulta muy interesante. Y yo siento que en Imagine, y Lennon era tan niño, enojado, como dice Ariel, era un nene enojado, pero era un nene. Y esa inocencia de niño que tenía John, esos ojos de niño que tenía John, creo que permitían esa canalización de esa inocencia que de golpe estaba hablando de lo que estaba en el corazón de todos los seres humanos, la verdad, porque sanar nos lleva a esa verdad, nos lleva a esa paz, pero Lennon canalizaba esa verdad, pero la tomó como bandera en contra de otro, y ahí cagamos fuego, ¿no? No se quedó en, chicos, canalizo verdad, disfrútenla, hasta luego, me voy. No, se empoderó en esa capacidad de sacar esa música tan maravillosa, ¿no? Como le pasó a Charlie García en Argentina, que vos decís, wow, saca esto y de golpe, pero él dice, pero yo soy un genio, yo soy Dios, yo soy más que ustedes. O sea, agarra su desvalorización y se da valía por esta canalización y la caga, ¿no? Y empiezan con la droga, la merca, se les arruina el cerebro, Lennon inyectaba heroína, ¿no? Como que no pueden nivelar esa capacidad de canalización de la verdad y automáticamente dice, yo soy el que hace esto, yo tengo el poder de esto, soy más que ustedes, ¿no? Pero dice soy más que ustedes porque se siente menos, si no, no lo dice, ¿no? Obviamente hablando desde la dualidad. Pero me parece muy interesante el caso de John por ser tan global. También se me viene, cuando dijo nene enojado, dijo Ariel, dije, es Michael Jackson también. Yo escucho la música de Michael Jackson y se divide en dos tipos de música, el nene enojado y el nene triste. Digo, ok, ¿en qué categoría entra esta, no? Plum. ¿Qué ve uno después? Que entra en un bucle cíclico de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Pero a mí me pasa que cuando escucho, yo me armé mi playlist de Lennon, porque no me banco todos los discos enteritos de Lennon. De los Beatles sí me los banco todos enteros. Entonces como, también lo siento como musicalmente desparejo, cuando ya arrancó en su tren solista, pero a la vez se lo conoce mucho por la movida política que tuvo. Sí, además es un momento muy clave del siglo XX, en cierta forma también, ¿no? La época de Lennon. Estamos hablando que estaba haciendo Lennon en Estados Unidos en ese momento, ¿no? Porque él con Yoko Ono tenía una hija de otra pareja, de su segundo tuvo tres maridos. El segundo marido tenía una hija y el marido, su ex marido, agarró a la hija y desapareció el tipo. Entonces Lennon está en Estados Unidos en ese momento, no solo por la movida artística de Nueva York, sino porque estaban buscando a la hija de Yoko. No sabía ese Y dato. entonces toda la izquierda de Estados Unidos, que la movida empezó en el 68, con todos los disturbios en contra de Vietnam y los republicanos y qué sé yo, lo usan a Lennon y Lennon se deja usar también para esta movida de la paz contra la guerra y la izquierda dura de Estados Unidos, que en ese momento era muy importante, a nivel de que eran considerados terroristas de Estado, o sea, era un peligro para la nación, y a Lennon lo quieren usar de bandera de eso. Al gobierno de Estados Unidos, obviamente, no le gustaba un carajo eso. Y más porque en el momento que estaba Nixon, había una reelección en los 70, le iban a hacer un boicot a un meeting republicano, el más importante, y la izquierda quería hacer un boicot. Echarlo a Lennon de Estados Unidos como fuera. Hasta le pidió una ayuda a Elvis, dice, en un momento para sacarle mierda a Lennon para sacarlo de Estados Unidos. Y dicen que el gobierno de Inglaterra también, porque en un momento a Lennon lo arrestan en Inglaterra porque tenía 2 gramos de marihuana, y eso lo usaron para no renovarle la visa. La lucha de Lennon fue justo en ese momento. O sea, que políticamente era una amenaza para la reelección
de Nixon y la movida de la guerra de Vietnam. O sea, que la situación donde estaba, claro, como no va a ser encima la bandera de la paz, ¿no? Era ese conflicto tan visual e importante Sí, de fue cambio en el un mundo. momento muy preciso de la historia de la humanidad. Era tan la dualidad de John Lennon que más allá de que para cada uno de nosotros es diferente, porque en el mismo momento que él compuso, imaginémonos que el mundo es hermoso y maravilloso, qué sé yo, en ese mismo disco le está diciendo a la madre y al padre, ustedes son dos hijos de puta que me abandonaron. El no poder, como bien dice Erico, que lo echaron, no le daban la visa porque él quería vivir en Nueva York y jamás le dieron la visa, no deja de ser otro aspecto más de ese niño abandonado por el padre y la madre que no encuentra un puto lugar, siendo el ícono, el músico más famoso, el tipo más millonario, el tipo que las minas querían, todos se volvían locos por Lennon, pero él no encontraba su lugar. Está bueno lo que dicen porque analizando el árbol, sabemos que Lennon nace, el padre se va, lo cría la tía con el tío, la hermana de la madre, por ende, automáticamente él vive criado por otra madre, sabiendo que su madre está ahí, ¿no? Y nunca lo había vinculado con esto que dijeron ustedes, ¿no? Estados Unidos quizá era esta madre tierra que no era su madre real, Inglaterra, ¿no? Y él estaba ahí siempre jugando entre estas dos tierras, como si fuesen dos madres simbólicas, queriendo que una madre lo acepte, ¿no? Quizá Inglaterra era la madre que lo crió y Estados Unidos la madre que lo tendría que haber criado. Porque yo siempre escucho que él decía, yo me siento identificado acá, con lo que está pasando acá, con los quilombos sociales que hay acá, ¿no? Él se identificaba con eso. Y está bueno esto que dicen, ¿no? Como, che, mamá, madre tierra, ¿no? Segunda madre. Interesante, interesante. Ok, ¿por qué Lennon? Por esto, ¿no? Por ser un símbolo de la paz, porque lo quisieron utilizar como bandera, como cara de un montón de gente que estaba en contra de la guerra, un gobierno que estaba a favor de la guerra, ¿no? Nixon calculo que estaría a favor de la guerra. Absolutamente a favor. Sí, sí, Por sí. eso, Estaban haciendo guita, Totalmente. a o lo sea, loco. la cara, quizá para Nixon la cara de Lennon era, quizá pierda las elecciones, la cara de Lennon, ¿no? Eh, Absolutamente. Sí, sí, sí. entonces, Le tenía un cagazo terrible. le tengo que cagazo terrible Sí, sí, sí. a la imagen de Lennon como pacifista. Pero ahora yo siento que nos tenemos que meter con, ya sabemos que todo es dualidad, ya sabemos que no hay nadie que esté en paz si no está en la verdad que es. Sabemos que alguien que busca la paz desde la dualidad está luchando contra su sombra de guerra, y eso es lo más interesante de hablar, me parece. Una de las cosas más interesantes de hablar es que para el inconsciente del otro no existe. Lennon accionaba en el mundo, pero era dentro de su propio mundo simbólico, mental, y fue tan extrema, así como Michael Jackson fue el disco más vendido porque yo necesito ser el más del mundo, porque en el fondo soy el menos del mundo. En el caso de Lennon es, necesito ser la bandera, la cara, voy a exteriorizar ser la cara de la paz del mundo en un mundo de guerra, porque en mi propia sombra está lo contrario a esta exageración de ser bandera de mi propia sombra, ¿no? La polarización de su propia sombra, que de todas las cosas que he estado leyendo, cuentan que nació en el medio de un bombardeo, ¿no es así? Los alemanes bombardeaban Londres en el No, Blitz, en no, los los 40. alemanes bombardean 9 Londres cuando él de, está 9 de naciendo, octubre del 40 en Liverpool. Sí, señor. ¿no? Y entonces ya está el nacimiento marcado por la guerra. Yo nazco y cae en bomba, dice el tipo. Vos no tenías Tranquilamente. que nacer. No, claro, porque si uno dice, desde lo que hemos estudiado, que el proyecto sentido, que la gestación, que cómo nos marca la forma en que nacemos, ¿no? Y este dice, nací mientras caían bombas. Tranquilamente. Su trabajo puede ser luchar contra esas bombas que caían mientras él nacía. Y su segundo nombre, Winston. ¿Por qué le pusieron Winston? Increíble. Por el señor Churchill, Por Churchill. Claro, el por el bastión héroe de la paz de nacional. Occidente. Winston Churchill fue el primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Y el mismo Churchill decía que para luchar contra un monstruo que era Hitler hay que ser un monstruo también. Era pro-imperialista, era pro de no perder la India, pero bueno, fue el gran héroe de que ganamos la guerra contra los alemanes, ¿no? O sea, Fabuloso. para Inglaterra era el ídolo absoluto. El tipo, pues Inglaterra estuvo
a medio milímetro de ser invadida por los alemanes, o sea, que fue una gran zafada, gracias a Fabuloso. Winston. O sea que ponerle el nombre de Winston era poner el nombre de un héroe de su tierra. Presión a lo pavo. Claro, del momento de que, a ver, Lennon es fruto de un romance no tanto deseado. En aquella época no estaba la ley del aborto y toda esa historieta. O sea, el no haber abortado, el bombardeo en el momento que están haciendo, es decir, este pibe no tiene que nacer, hay que matar a todos. Yo llamarlo proyecto sentido del aborto que no fue, Eso pero se va me a meto en un vincular. quilombo grande. No, 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 porque eso se vincula con algo que voy a decir ahora en un rato. Tiene razón de ser lo que está diciendo Ariel, ¿no? Es como si él estuviese luchando contra la guerra que decía que él no tendría que haber nacido. A él le ponen John por el abuelo paterno, John Jack Lennon, que luego investigué y era un músico de la época, en su época, ¿no? O Ujú. sea que, ok, John como el abuelo músico, le dicen. Genial. Winston como el héroe de Inglaterra. Genial. Y Lennon, el apellido del abuelo. Una cosita, el discurso más famoso de Churchill, se trata sobre que está en un tema de Iron Maiden, pelearemos en los campos, pelearemos en los mares, en el cielo, pelearemos, pelearemos, pelearemos. Es la bandera del discurso de Churchill, es pelear, pelear y pelear Fight. hasta vencer al... Hay Me que encanta. sumarle eso al nombre Winston, Sí, ¿no? La Bien. lucha. Siento que estamos como en la olla de John Lennon echando condimentos y revolviendo. Y algo que es interesante también es que, si bien cuando nace le marca esto de la guerra y obviamente va a tratar de salir a luchar, pero la madre también le pregunta cuál es la moraleja de la vida y le dice ser feliz, ¿no? Y siento que eso me ponía a pensar que hay como una asociación que no tiene realmente nada que ver ahora que estamos sanando, que es que paz y felicidad es algo o igual o muy similar, ¿no? Y realmente no es. Vamos a meternos por ese lado, si quieren ahora. Vamos a hablar del árbol, pero no a analizarlo exhaustivamente porque no lo tenemos graficado, pero sí puedo hablar de lo que fui dibujando acá. Los abuelos maternos, George Armstrong, Jorge Ernesto, y la abuela Annie Shane. Cuando me pongo a investigar, los abuelos maternos, primer hijo que tienen, varón, nace y muere. Segunda hija, mujer, nace y muere. Nace y muere, no aborto. Nace, lo ven y muere. Primer hijo varón, nace y muere. Segunda hija mujer, nace y muere. Y luego nacen la tía Mimi, Mimi. Mimi, que termina siendo la matriarca cuando desaparece la abuela, Julia. Y cuando leo en la historia, el abuelo George Marino, que no estaba y las mujeres eran libres, llegaba y era un facho castrador tremendo y todas las mujeres sometidas, se iba y las mujeres libres, estaba facho castrador. Dije, upa, qué interesante, esto me suena de haberlo visto en muchos árboles que analicé en mi vida, ¿no? Y luego baja la información. La tía Mimi, ¿no? Se casa con George Smith. George, igual que el padre. Otro, ¿no? George, y no tienen hijos. Eran hijo varón muere, hija mujer muere, cuatro mujeres más, cuatro. Cuando nace Julia, cuando nace Julia, dicen que Julia era la preferida del padre, pero era el ser libre. Era la hija rebelde, la que sale a ser libre, la que sale a disfrutar, la que sale a bailar, la niña que sale a ser libre. Pero ¿qué pasa? Se enamora del marino, ¿no? Y el marino se va. Uno tranquilamente dice, y si cuando el marino está, cagamos fuego, cuando el padre estaba, cagaban fuego, a traer a un tipo que no esté. Genial, se fue. Adiós, Alfred. Se queda Julia, pero con Alfred tienen un solo hijo varón. El hijo de la abuela que nace y muere varón, acá nace y vive, pero no tendría que haber vivido. Y ahí se vincula con los bombardeos y se vincula con lo que dijo Ariel de la guerra. ¿Qué hace Julia después? Se va con un tipo, no se casa y tiene una segunda hija, Victoria Elizabeth. Esta segunda hija se la quiere dar también a la hermana, ¿no? Che, Mimi, ¿viste que me estás criando a Lennon? Críame también a Victoria. ¿Qué te cuesta? Y Mimi le dice, no, esta es hija sin casamiento, no corresponde. Dala en adopción. Y la da en adopción. Ya tenemos al hijo que nace y muere, el Lennon, criado por la tía,
y ya tenemos a la hija que nace y muere, Victoria Elizabeth, dada en adopción. Encima el nombre, Victoria Elizabeth. O sea, la Victoria por Claro, el día de la Victoria, imagina, y Elizabeth por la reina. O sea, claro. ¿qué le pasaba con el nombre de esta mujer? ¿Qué le Y aparte pasaba? Victoria, la reina Victoria también era la abuela de También, la Elizabeth. abuela, sí. Claro, es sos mi reina. Hasta luego, dada en adopción. Y luego con el último hombre tiene a Julia y a Jacqueline, ¿no? Ya se tiene a ella misma otra vez y a Jacqueline, que debe ser una de las hermanas. Me encantó esa estructura de, para la abuela, nace y muere el varón, nace y muere la mujer, y yo te tengo a John y lo doy, y te tengo a Victoria y la doy, y después empiezo a tener mis hijos con el hombre que crío, pero los dos primeros, que no tendrían que haber sido, son, pero que los críe otro, ¿no? Eso me resultó increíble, fabuloso verlo. No, que es interesante porque es una reparación, ¿no? En vez de que se mueran, Exactamente. los dejo, los doy en adopción, ¿no? Para no volver a vivir la tragedia que... Buenísimo. Para quien no sepa, Fernando está desarrollando lo que es una reparación. Reparar es intentar buscar una solución desde el ego, desde la dualidad, a lo que pasó y que no vuelva a pasar de forma inconsciente. Estos dos no tuvieron que haber muerto y murieron. Mamá, voy a hacer que vivan, pero tampoco los voy a criar. Lo mismo, ¿no? Porque para algo murieron ahí arriba, nunca nos vamos a enterar, estamos hablando de la abuela. Pero sí vemos cómo baja la información. Nace, muere varón, John, nace, muere mujer, Victoria, no crió ninguno de los dos. Voy a criar recién los que nacen después de estos dos, que son exactamente los que criaron sus padres, ¿no? Una especie de doble yaciente. Pero arriba viven 4 mujeres, ella tiene 2 mujeres de las 4 que viven, ¿no? Difícil explicar esto sin mostrarles el dibujo del árbol, pero yo creo que se entiende, ¿no? Un pequeño inciso nomás, que estaba viendo un video ayer de Lennon. En un momento, ya cuando está casado con Yoko Ono, corta su carrera en un momento musical. Y antes de volver, en su carrera musical, tuvo un viaje en yate, en una tormenta, En yate. que casi mueren todos. Y él Sí. iba en el timón, fue el único que estaba no vomitando, iba en el timón, que dice que en momentos el mar le arrastraba las piernas y iba agarrado de timón. Y ahí como que tuvo una liberación para poder enganchar con la música de vuelta. Y ahora que decís que el padre y el abuelo eran marinos, ¿no? Es como que, hostia, acá están reparando algo. Hay marinos por todos lados. Bueno, estamos en Inglaterra, ¿no? No solo Liverpool, que es el puerto más importante de Europa en el momento, junto con Hamburgo, pero señor televidente o señor oyente, ponga un señalibro en esto que acaba de decir el amigo Érico, porque el hecho de que todos tienen un hijo y se muere y pasa algo, ponga un señalibro porque después vamos a volver en esto, que John Lennon tiene a su hijo John, John, Jan, guarda, qué casualidad con los nombres, pero bueno, sí, también. nace su hijo Jan, él deja su carrera musical y por eso lo matan. Ponga un señalibro, señor, Bien, y sigamos. sigamos. Vamos para ese lado. Tenemos a el abuelo paterno John Jack, por el cual le ponen el nombre y hereda el oficio. Tenemos a los abuelos maternos, que tienen 6 hijos, 2 mueren, y luego Julia, su hija, tiene a John y a Victoria Elizabeth para dar vida a estos que murieron, pero que a la vez tendrían que haber muerto. Entonces, todos que cargan con eso. Ambos criados por otra persona. Victoria Elizabeth por quien la tomó en adopción, John por la tía. Tenemos al padre de él, Alfred Freddy Lennon, el cual también era marino, pero se va, lo que tendría que haber hecho George para no someter a todo el mundo. Julia es un ser libre, que todo pinta eso, ¿eh? Julia era una eterna adolescente libre, feliz de la vida, hijo, toca la guitarra, y la tía Mimi, no, la guitarra no te da de comer, hijo, sé libre, pero no te crío. Entonces había como una cosa de hermandad. Siento que la madre era como una hermana. Y a la vez había algo turbio, una especie de Edipo rarón, que he escuchado cosas en los videos que son irrepetibles, mejor no contarlas. Ahí con el vínculo con la madre había como una especie de enamoramiento, un amor que nunca me diste, debiste haber estado, pero te preferiste quedarte siendo una eterna adolescente. Yo quería una madre, no una tía Mimi, y todo eso. Este amor casi fraterno, idílico, hippie, pre-hippie, cuando no existían los hippies, se traslada luego a su relación con Brian Epstein.
que está confirmado que hubo una relación entre ellos. Sí. El manager que él buscaba en Brian, buscaba a la madre, porque Brian Epstein, al ser el manager, es quien convirtió en estrellas a los Beatles. Él los hizo, en cierta manera también es su padre, madre, es su padre, pero al ser gay es la madre. Muy interesante, no lo había pensado. Guarda el piojo. Además, en un momento dicen que John Lennon lo que le gustaba de Yoko Ono era que tenía rasgos masculinos. O sea que va sumando ahí todo. Bien. Ok. Y hacen un viaje, también hacen un viaje solo, que se va Lennon con Epstein. Y no se sabe qué pasó ahí, pero de ahí vienen todos los rumores, ¿no? De que se fueron solos en un viaje y volvieron. Fernando seguro va a contar lo del DJ, ¿no? Contalo. No, que cuando van, hay un DJ que van a una fiesta en el primer lugar donde tocan y el DJ hace como un chiste malintencionado de que eran pareja, y entonces él exagera y casi lo mata a golpes, ¿no? Y uno se pone a pensar, digo, ¿por qué te emputarías tanto, no? Porque te expusieron la sombra. Hace falta decir ocultar. Sí. Claro, muy bueno. ¿No? Entonces, luego él dice que se justifica diciendo que estaba drogado, ¿no? Que luego también hay como esa parte como medio oscura de que no era lo que él vendía. Entonces tenemos a un John criado por la tía que le decía, nunca te va a ir bien con la guitarra, muy lindo la guitarra, y la madre diciéndole, sí, metele con la guitarra, y luego él se pone de novio con Cynthia Powell, ¿no? Powell. Sí, señor. Y tienen a Julian Lennon, le pone Julian por la madre Julia, obviamente. Termina siendo un padre ausente, ¿no es así? Sí, un padre ausente total. Hasta Paul McCartney era como que le tenía pena al pibe. Bueno, Hey Jude lo escribe, era por Hey Jules, que le decía, le dedica la canción No al sabía. hijo de Lennon. No era por los judíos. Claro, No era por los judíos. No, fue por Julian. No era porque Jude. Pero sí, es verdad, es una eterna repetición de ciclos. Pero como bien decía recién Fernando, o sea, al tipo le dolía y le dolía un montón, y a uno no suele dolerle lo que es. ¿Por qué creemos que lo abandonaba, no? A ver, escuchando esta historia, o sea, todo esto, paréntesis, persona que está escuchando, todo esto es nuestra interpretación de para qué pasaron las cosas. No tiene usted por qué compartirlas, es solamente nuestra interpretación desde nuestra experiencia, y realmente el único que sabe por qué pasaron es Lennon por su propia resonancia mental. ¿Sí? Habría que preguntarle a Lennon. Lennon está muerto, lo único que estamos haciendo es conectar cosas, conjeturar cosas que nos parecen bastante obvias desde nuestra experiencia en la sanación. Cierro paréntesis. Había que construir a la víctima. Totalmente. Pero vos decís, si Cintia era Julia, que no lo crió a él, ¿para qué le servía abandonar a Julian? Wow, es un quilombo. ¿No? Es como... Para que lo cree, para que lo cree la madre. Hay que repetirlo. La madre. Tomá, crialo, la concha de tu madre. Es Alfred, ¿no? Diciendo, yo lo abandono, pero vos no lo abandones. El padre diciéndole a la madre, crialo a Lennon, no se lo des a la tía Mimi. Yo te lo dejé para que lo críe. Yo estoy trabajando, estoy laburando, estoy yendo a laburar. Y Julia, ay no, me supera, soy libre, que lo críe la tía. ¿No? Entonces, él lo que hace es, que Cintia es doble de Julia, coinciden en la fecha, no vamos a desarrollar que es un doble, pero Cintia, críalo, cría a mi hijo, que el hijo es doble de él, ¿no? 9 del 10, 8 del 4. Ariel. Un detalle es que nosotros hoy decimos los Beatles la gran banda de rock de la historia más famosa, pero cuando ellos surgieron eran una banda orientada al público adolescente. Entonces, Brian Epstein, el manager, que es a quien los hace, paréntesis, el papá de Lennon, pero como es gay es la mamá, fue quien le dijo y le sugirió a John decirle, che, no le digas a tu público que sos casado, porque si no las chicas se van a desilusionar. Nosotros tenemos que construir un sex symbol. Entonces, indirectamente, no reconozcas a tu hijo.
Y dáselo a tu madre, dáselo a Cintia para que ella lo cuide, no como te pasó a vos, que a vos no te cuidó tu madre. Buenísimo. Eso justifica, es como, me están obligando a que lo abandone. Sí, yo ¿Entendés? O creo sea, que Epstein le dijo, porque Cintia se quedó embarazada, primero le dijo sí, casate. Porque claro, imagínate la sociedad de la época, Obvio. que Lennon va a tener un hijo no estando casado. Y una vez casado le dice, che, no digan nada que están casados. Era como que se cubrió por todos lados. sí, sí, sí. Esto funciona porque en las mujeres fans hay pude ser mío, no le arruinemos la proyección, digamos, ¿no? Que hay muchos chistes con eso desde ya. Pero está buenísimo lo que dice Ariel porque es, otra vez por mi trabajo, yo no puedo reconocer a mi hijo. Pero no es mi culpa, ¿eh? Pero no es mi culpa, ¿no? El padre ha dicho, soy marino, ¿qué querés que haga? Tengo que viajar. Y él dice, bueno, soy músico, ¿qué querés que haga? Dice el productor que funciona así. Y algo que le viene espectacular a la mujer, ¿no? Porque vos cuando escuchas entrevistas, él confiesa que no la quería, que no estaba enamorado de ella, ¿no? Pero es como que sí o sí tengo que estar con esta mujer porque va a ser lo que mi mamá debería haber hecho que no hizo. Entonces, nace John, que el hijo muerto de la abuela, al fin vive, por más que los bombardeo, sigue vivo, lo cría la tía Mimi, no lo cría la madre, y cuando él tiene hijo con su primera mujer, Julian, como la madre, le dice a la madre, críalo. ¿No? Es como decirle a destiempo a la madre, mamá, críame, le dice a Cintia, críalo. Y Cintia lo cría. El tipo pudo haber creído también, o sea, no quiero divagar mucho sobre el tema, pero, o sea, Digo, que es gratis. a él le dijeron, no aceptes públicamente a Julian como hijo, y él, como bien dijiste vos recién, le dijo, pero mujer, yo tengo que ir a trabajar, no puedo ocuparme del pibe. ¿Pero qué es el trabajo en sí mismo? Si el alimento es mamá, el trabajo es papá. Sí. O sea, lo estoy reemplazando mi figura paterna con el trabajo. O sea, Sí, yo me voy y dejo el trabajo. está buenísimo lo que dice de la proveeduría, porque él al no tener una figura, o sea, al padre no tenerlo, y de golpe tener al tío George, de golpe él está buscando esa referencia en el mundo, él está buscando ese reconocimiento paterno en el público, ¿no? Entonces es como una especie de droga para el ego que lo que decía Erico al principio, es un soberbio. Sí, sí, claro, pero ¿por qué? Porque es un desvalorizado que pide valía, ¿no? Y luego se termina separando de Cintia porque Cintia lo encuentra en la cama con Yoko. Llega a la casa, hola, ¿qué tal? Ah, acá está, mirá la japonesa en cuatro, ¿no? No, sé, no quiero imaginar la situación, ¿no? No sé, cada uno que se imagine lo que quiere. Y ahí, bueno, ahí recién dijo, bueno, está bien, vamos a divorciarnos que ya me estoy trincando a la Yoko. ¿Se casa con Yoko? Ese dato no lo tengo. El Sí, en 20 de, Gibraltar. el 20 de marzo de 1969 en Gibraltar, los dos vestidos de blanco. Todo el mundo vestido de blanco. Ah, sí, 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 recuerdo, ahí está. Tienen a su hijo que se llama Sean, Sean, no sé cómo se pronuncia, ¿cómo se pronuncia, John, Nico? se dice Claro, John, suena John. claro, Suena John, igual. sí. Sí, suena Sean. igual. Bien, ok, y nace el mismo día que él, 9 del 10 Sí. del 40 Lennon, del 75 él, 35 años clavado después, nace en el mismo día, Sean, que suena a John Lennon, John, John ¿no? se dice. Se dice John, John, Sí, John, sí, ok, igual. John. le quiso poner el mismo nombre, pero se lo dibujó. Y también lo vinculó a esto con la mamá de Julia, que era Jane, que también coincide de fecha con John. Entonces tenemos a la abuela Jane, a John y a Jane, John. ¿no? Jane, Jane, John. Y todos son dobles entre sí por las fechas y por la fonética de los nombres. Hagamos un paréntesis. Si justo usted está escuchando esto y dice, ¿por qué siguen hablando de los dobles? No entiendo qué verga dicen. Vaya a YouTube y ponga dobles Augusto Godachevit y veas el video de los dobles en donde explico todo con lujos de detalles. Cerremos otro paréntesis. Sigamos adelante. Entonces termina teniendo dos hijos, esta vez varones, uno con una mujer que lo cría y otro con otra mujer. Que ya tenía otro hijo, no sabía ese dato, ya tenía otro hijo, Yoko. Sí, una hija, una hija. Muy bueno, porque nos sirve ese dato, porque si él ya está con Yoko, Yoko está buscando recuperar a quién. Es la madre buscando recuperar a la hija que dio una adopción. Además desaparece, Pero- el ex marido desaparece con la hija. Sí. O sea, era un tema. Cosa que a los 5 años invita al padre a llevárselo a Yoko a los 5, a Lennon a los 5. A Lennon, sí, sí. Ojo, ojo, ¡ey!
Guarda con el 5. Guarda con el 5. Guarda con el 5. Guarda con el 5. Cabe destacar que John, o sea, el John, el centro, ¿no? Porque son todos Yang, Shen, Shin, John, Jun acá. Pero es todo Shin Chan, esto. John Lennon, claro, el John Winston, el JWL, a su primer hijo, Julian, que se llama igual que la madre, lo abandona porque a él lo abandonó su madre. Pero a su hijo John, que es igual que él, que también comparten John Ono, porque él se cambió su nombre. Él se cambió de John Winston, se lo cambió por John Ono Lennon. Sí. No lo abandona, o sea, a sí mismo. Entonces dice, che, voy a dejar de tocar, yo me quiero dedicar a la familia. Cuando el tipo dice, me voy a dedicar a la familia porque no quiero abandonar más hijos, ¿por qué? Porque John, recién nacido, soy yo y no quiero abandonarme, me voy a dedicar a mí mismo. Cuando él cumplió 5 años, le pegaron 5 corchazos en la cabeza. O sea, por no abandonarse a sí mismo. Pero si toda la vida te abandonaste, entonces ¿ves que abandonar está bien? Nos queda el tema de la muerte, que lo dejamos para el final, porque la muerte. Desarrollemos un poco esto que lo que más hizo hincapié Fer en la investigación, que es, todos tenemos dualidades. Si yo, Augusto, busqué toda la vida ser inteligente, es que en mi sombra soy un estúpido y tengo que deshacer ambas ilusiones. Si yo busco ser claro en la comunicación, es que en mi sombra soy defectuoso en la comunicación. ¿Cuál era la sombra de Lennon? O sea, ¿qué datos tenemos acerca de esta sombra de Lennon? Que va en contra del Pacífico que lucha contra la guerra con la paz como herramienta. ¿Qué sabemos? Lo primero es que decían que era un tipo súper violento, ¿no? Que aparentaba que era muy pacífico y después tenía unos arranques de ira terribles, que golpeaba a todas sus novias, esposas, mujeres con las que tenía una relación, aunque aparentemente él vendía como que la que tenía los huevos era la mujer, ¿no? Que esto lo venden mucho con Yoko Ono, que la que dominaba ahí era ella, pero no, también era súper mujeriego, ¿no? Y una cosa que me parece muy bizarra es que cuando él tiene un amorío con su secretaria, dicen que Yoko Ono le dice, si te pide salir, dile que sí, nunca le digas que no, ¿no? Como había una cosa de, digo, estoy casado, tengo hijos, se supone que si soy una figura pública tengo que vender que tengo una familia unida, ¿no? Y entonces, como pareciera como que la tipa como que le solapa las cosas, ¿no? Después del drogadicto total, ¿no? Que estaba muy de moda en esa época el LSD, que dicen mucha gente que gracias al LSD se inspiraba para componer todas las cosas que componía, ¿no? Y tiene todo el sentido. Entonces es como que, yo siento que es como que luchar contra la guerra que hay dentro de él, tratando de mostrar otra cosa, ¿no? Porque digo, si yo nazco y hay un bombardeo, esto que decía en el principio, a lo mejor no merezco nacer y todo el tiempo quiero demostrar el otro lado para ver que sí, yo sí merecía nacer, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo todos estamos construidos con estas dos polaridades y siempre tratamos de mostrar la positiva, ¿no? Bueno, esto que contaba Fer de casi matar a golpes a alguien, ¿no? No estamos hablando de era violento, no, casi matar a golpes a alguien, ¿no? Realmente estamos hablando de una violencia equivalente al pacifismo de la otra cara, ¿no? El pacifismo del muchacho que durante la guerra de Vietnam, que se convirtió o lo convirtieron, porque no sé si él quiso convertirse, en este ícono de la paz, hagamos algo. Fíjate cómo en mí resuena tanto la dualidad, por así decirlo, o sea, la incoherencia en él mismo, que hagamos algo, y se reservó la suite del hotel en Ámsterdam y llamó a todos los periodistas para él tirado en la cama decir, hagamos algo, che, hagamos algo. ¿Qué carajo estás haciendo? Está tirado en la cama diciendo, war is over. No, war is over las bolas. Se están cagando a ti y vos estás tirado en la cama, no estás haciendo nada. Entonces, ¿cómo pedís hagamos algo? Leí que había mucha madre harta de que le manden al nene muerto, que lo llevaron a la guerra, que empezó a haber una resonancia muy grande con Lennon, porque era, bueno, basta de, qué linda la guerra, pero en un momento cuando empiezan a llegar los cadáveres era, che, necesitamos, y Lennon venía a decir, sí, war is over, paremos con la guerra. No, entonces empezó a haber como una gran identificación con eso. La cosa se empezó a dar vuelta cuando la guerra de Vietnam
empezó a mostrar. War is over if you want it. La guerra termina si tú lo quieres. Entonces, y otra canción que salió del mismo disco, que fue una bomba, es Power to the People, que también estaba el quilombo de los Panteras Negras y el racismo, porque era una época revolucionaria en sí misma. El tipo que se dedicaba a la música, el tipo, que se dedicaba a la música, en ese momento la música también estaba sufriendo un cambio, una revolución radical, porque venía de un Elvis Presley cantando el himno, super patriota, la gente de trajecito, y empiezan a aparecer el que se deja la barba, el que empieza a cantar rock and roll, el que empieza a decir el sistema es una mierda, aparece un Bob Dylan, aparece The Who, y ya no es más lo que era. Y todo se empieza a revolucionar. Entonces es una gran época de cambios. Y en todo cambio, hay gente que va para un lado, hay gente que para otro, hay gente que no sabe para dónde miércoles quiere ir, y quizás él sea uno de ellos. Esto lo arrancamos diciendo, che, ¿quién es John Lennon? Además, en esa época, él mismo decía que él se quería desligar de. Cuando va en solitario, vuelve a rock and roll. O sea, yo empecé en el rock and roll y vuelve al sonido ese. Sí, sí, sí. Y es como decía vos, Augusto, alguna vez, ¿no? Que rock and roll es ese grito rebelde, ¿no? Contra el sistema, contra los padres, y es como que lo utiliza de nuevo, ¿no? Para hacer toda la movida que estaba explicando Ariel. Justo hablamos en el podcast anterior de Volver al Futuro, de la añoranza del ser humano con resonar con una época, ¿no? Y yo justo hice el comentario de que hasta que me puse a sanar, yo resonaba con esa época, ¿no? Yo resonaba con ese grito de libertad, hasta que me puse a sanar y era yo hablando con mis padres y resonando con la música de la época. O sea, yo, si digo, ¿con qué música resonas más? No sé, 72, 3, 4, 75. Todas las hojas son del viento. Con esa época resueno. Con el surrealismo, con la libertad del lenguaje, con la libertad de la música, con la libertad armónica, con la libertad melódica, con la experimentación. ¿Pero por qué? Porque es lo que yo necesito. No me dejaron hablar, me dijeron sé así, hasta los 21 años me sometieron mis padres a hacer lo que yo tendría que haber sido. ¿Y con qué voy a resonar, no? Pero la mejor época es hoy, que estamos sanando, acá, los cuatro, charlando de esto, qué hermoso, me encanta. La guerra termina si tú lo quieres, me quedo con la frase para desarrollarla ahora en un ratito. Ya vimos el árbol, ya vimos las luces y las sombras, ya vimos que la guerra termina si tú lo quieres. Y Lennon, la guerra termina si tú lo quieres, bueno, ¿por qué seguís siendo violento? Sería para preguntarle a Lennon. Parece que tú no lo quieres, era para decirle. Entonces esta frase que Ariel tira me parece fabulosa para seguir profundizando en este camino que estamos haciendo juntos. La guerra termina si tú lo quieres. Es verdad. Y no sé. Depende de cómo lo mires. ¿Qué opinas, Fernando, de la frase? Algo que me llama mucho la atención es que esta inocencia que decíamos al principio, siento que está muy arraigada ahí, ¿no? Como siempre habla de, si tú lo imaginas, todo es posible, ¿no? Como la inocencia de un niño diciendo, nosotros podemos cambiar al mundo, ¿no? ¿Qué decía Picasso? Si lo puedes imaginar, es real, decía Picasso. Claro, ¿no? Otro niño, perfecto, ¿no? Bueno, y así creaba lo que creaba. Mientras fajaba a la mujer. Mientras fajaba a la mujer. Eso, la guerra termina, puertas para afuera. Y uno ahora dice, para el inconsciente el otro no existe. Vivimos en el mundo de nuestro estado mental. Y Lennon estaba buscando que pase en el mundo lo que quería que pasara en él. A eso me invita a pensar la frase que dice Ariel. La guerra termina si tú lo quieres. Yo quiero que la guerra termine afuera. ¿Por qué? Porque adentro no lo puedo lograr. A ver si afuera sí. Lo que hacemos todos. No puedo luchar contra mi desvalorización. A ver si el yate me da la valía. A ver si me da la valía el hotel. A ver si me da la valía las drogas. A ver si me da la valía algo del mundo. Porque adentro no puedo. Y eso es lo interesante de acá. Y todavía no hablamos del asesinato, chicos, pero por favor, frenemos un cacho. La guerra termina si tú lo quieres. Hablemos de esta frase y nos vamos con el asesinato. ¿Se sostiene el personaje de Lennon sin guerra? ¿Se podía sostener su lucha? Porque claro, después de Vietnam terminó, ¿en qué año termina Vietnam? En el 75, ¿no? Sí, cuando termina su carrera. Hay un pequeño detalle que no sé cuán pequeño puede ser. En el 75, cuando nace Johnito, que él dice, che, me voy a dedicar a la familia, cosa que no me dediqué a los otros los abandoné, fui un sorete toda la vida. Al final terminé siendo peor que Alfred y se dedica a su familia. Y 5 años después dice, che, tengo ganas de grabar un disco. Y es este último disco que él graba,
que cuando llega, bueno, no quiero ya acercarme Vamos yendo, pero vamos yendo. manejar, cuando el chabón dice, bueno, qué sé yo, pero tengo ganas de grabar un disco de vuelta, porque soy joven todavía, tenía 40 años. ¿Cuál era el disco? ¿Double Fantasy? No. Justamente, doble fantasía, fantasía doble. Se llama fantasía doble el disco, ¿entendés, boludo? Pasamos de imaginar a una doble fantasía, algo absurdo que no existe. Y Ojo, como me ojo, estoy dando doble. cuenta, había unos cuantos temas de su Yoko. amada Yoko Ono, sí, que la letra era, las letras de Yoko eran Me acuerdo, me acuerdo. maravilloso. Kiss, 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 el famoso Kiss, tema. Kiss, Kiss, claro. Pregúntale a Chuck Berry si le gustaba cómo cantaba Yoko. Y nada, y el tipo vuelve el 8 de diciembre de 1980, entrando al edificio Dakota a las 10 de la noche. Había un muchacho que hacía 3 días que estaba merodeando. Él vivía en un edificio Dakota donde se grabó la película El bebé de Rosemary, que estaba enfrente del Central Park. Y había un muchacho, Mark David Chapman, se llamaba, tenía 27 años, no vamos a acotarlo del club de los 27, pero no importa, que le pidió un autógrafo. Y él, por supuesto, se lo dio. Había gente que decía, no, lo mataron porque no le grabó el disco. Él se lo autografió sin ningún problema el disco. Y cuando vuelve, se baja del auto, o sea, entra primero Yoko, entra John, está entrando en el portal, y está Mark David Chapman, que le dice, señor Lennon. John se da vuelta y pum, 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 5 corchazos le tiran. 2 van a la cabeza, 2 van a la espalda y 1 queda en el hombro. Obviamente murió ahí. Y él dijo que él se quedó ahí esperando que venga la policía a apresarlo. Él dijo, yo lo maté porque él cambió el arte por la familia. Él no abandonó a Johncito, que es el Sí, sí, mismo. sí. Él al no abandonarse, ya está, ya cumplió, listo, no tiene más razón de ser. Tenés O que sea, morir. vos lo que me estás diciendo que más arriba en el árbol quizá alguien se fue para no morir. Es probablemente. Pero Con tanta desarrolle, ¿eh? guerra, con tanta guerra, tranquilamente. Sí. Eso no lo sabía. Yo lo que escuché de la muerte, igual, bueno, ya hablé demasiado. Que hable Eric. Contá de la muerte lo que sabes, Eric. No, lo que sabía de Chapman, que se hizo muy famoso, era que tenía este libro, El Guardián entre el Centeno. El pibe tenía algunos problemitas mentales, Sí, lo vi. drogado. Exactamente, no queda muy claro por qué lo mata, pero decía que él se identificaba que el personaje de Guardián del Centeno, que en esa época estaba prohibido el libro en muchos lugares, era como un rebelde que estaba criticando a la sociedad de la época americana, ¿no? Pero el libro en ese momento fue como, wow, era como, che, qué zarpado esto. Fernando, lo había leído al libro en la secundaria y antes de arrancar me comentaba un poquito. Contalo, Fer. A ver, el libro es un adolescente que va a pasar de adolescente a adulto, ¿no? Y hay como una serie de problemas que tiene, pero sobre todo lo que se enfoca es en criticar a la hipocresía de la sociedad, ¿no? Entonces, lo que dicen del asesino es que él veía esta falsedad en John Lennon, ¿no? Decir, bueno, yo quiero paz, yo quiero que todos seamos iguales y no sé qué, y luego lo veía con mansiones, con un montón de plata, y entonces él dice que él se decepcionó porque no era John Lennon, ¿no? Era un tipo falso. Entonces, como tenía esta fijación con el libro, dijo, ok, ¿qué tengo que hacer? Matarlo, ¿no? Obviamente estaba loco, tenía problemas mentales y demás, pero era como eso, ¿no? Yo escuché lo Reflejar el mismo. libro. Yo escuché lo ¿Ah? mismo y me pareció súper interesante la exposición. Te tengo que matar por hipócrita, ¿no? Si todo Sí, lo, tal cual. todo lo que investigué apuntaba a, te mato porque sos un hipócrita, ¿no? O sea, te mato como contraataque hacia tu ataque, ¿no? Como si Lennon lo hubiese atacado a él diciendo, te vendo esta realidad, ok, te la compro, pero después hago la otra realidad. O la golpeo a mi esposa, soy violento, cago a trompa de este tipo, me compro una mansión, pero la realidad que te vendí es otra. Entonces ok, te voy a matar porque me vendiste una realidad, te la compré y me engañaste. O sea, te voy a matar porque me engañaste. Yo, lo que más leí yo. Después, personas comenten, son libres de comentar lo que quieran. Pero eso o sea, eso desde él, desde el asesino, eso es el por qué el asesino lo hace. Sí, Pero ahora pero, surge, ¿por qué John lo trae? claro, Porque bueno, una es la realidad de John y otra es la realidad de Chapman. me encanta, excelente. Y ahí vamos, ¿no? Es decir, che, ok, pero para la sombra de John es lo que hablamos hoy, que la guerra termine,
la guerra termina si tú lo quieres. Bueno, no me voy a hacer cargo de mi propia guerra, voy a luchar contra la guerra en el mundo. Y como no me he dado cargo de mi propia guerra, soy un hipócrita. Bien, Como somos todos de hipócritas los seres humanos en el mundo dual, claro. que nos paramos y decimos, yo soy el mejor en esto, y después nos muestran que no. Y sufrimos porque nos expusieron, ¿no? Nos expusieron la sombra, nos expusieron que en el fondo, al final, yo soy humilde, pero me muestran que soy un soberbio, o que yo soy inteligente, pero al final me dicen que soy un estúpido. Me muestran la sombra. Y era tan enorme la sombra de Lennon, tan enorme, como tan grande su luz, su piano y su paz, que atrajo algo extremadamente exagerado en una época en la cual él luchaba contra la guerra y la guerra fue hacia él. Él luchaba para que no maten a la gente y lo mataron a él. O sea, a nivel gráfico es demasiado gráfico. Pero, ahora sí, vamos a donde queremos ir. O sea, sí, es perfecto que murió, es perfecto que la sombra, es perfecta la exposición, pero ¿por qué en ese momento, según su árbol? ¿Qué sabemos? Vamos primero al asesinato de la madre. ¿Quién mata a la madre? Un policía Un borracho. conductor borracho. Un policía borracho, ¿no? Un Borracho. conductor borracho. El- Un conductor policía borracho. O sea, quien debería cuidarte. el tipo que debería cuidarte, el tipo que debería protegerte, el tipo que debería cumplir con la ley, más que nadie, porque es el que la hace cumplir, dualmente hablando, ¿sí? No es cada uno hace lo que hace. El tipo, manejando borracho, atropella a la madre y la mata instantáneamente. Cuando John tenía, ¿qué edad? 17. 17 años tenía John cuando un policía borracho atropella a la madre y la mata al instante. No está de más al instante, ¿no? Al instante. Y John atrae morir cuando su hijo Julian tenía, ¿qué edad? 17. A los 17 años de John muere Julia, atropellada por quien debió haberla protegido, y a los 17 años de Julian muere John, baleado por quien era su fanático. Era por la persona menos esperada, ¿o no? Interpretación nuestra, ¿sí? Gente nuestra. Lo que es ineludible es que sí, John murió, dualmente podemos decir que la humanidad fue víctima de la muerte de John Lennon, la humanidad entera fue víctima de quedarnos sin su música, sin quedarnos sin su imagen, sin quedarnos sin John. Todos nos sentimos víctimas, pero cuando uno investiga, como decíamos al principio, que todo es perfecto y todo se construye con suma perfección, ¿a qué nivel es perfecto? A este nivel es perfecto. Que John muere en ese momento porque su hijo cumplió los 17 y John tenía 17 y uno construye que cuando somos víctimas de algo y creemos que es real que fuimos víctimas de algo y luego nuestros descendientes se construyen con eso, es real que fui víctima de algo, vuelvo a construir con eso. En el rol de víctima, en el rol de victimario, reparando, cambiando los personajes. ¿Y cómo cambian los personajes? En el momento de arriba muere la madre, acá muere el padre. Y el hijo sigue con la madre. Julian sigue con Cynthia. Él se quedó sin madre. Entonces la reparación, a mi punto de vista, es, Julian, no te vas a quedar. O sea, primero es, te abandono, pero no te quedas sin madre. Luego muero yo para que no muera Cynthia. Porque la información de Julian está, tengo 17, tiene que morir mi madre. No, muero yo, el padre. Y un dato interesante es que dicen que John Lennon nunca pudo conducir bien un auto. A lo mejor se convertía en el asesino de la madre, ¿no? Eso me pareció espectacular también. Lo vi el otro día, que el tipo termina chocando un auto y directamente ya contrata a alguien que maneje por él. Porque no. Claro, o sea, si vos estás manejando, ya subirte al auto y arrancar es, puedo ser el victimario de mi madre en cualquier momento. ¿Pero por qué? Porque no se entendió para qué pasó lo que pasó. Entonces No se era repitió. capaz de conducir su vida. Conduzca con su vida con precaución. Antes de cerrar, ¿querés contar lo del Dakota, Erico? Lo que investigaste del tema del Dakota. Del Ah, levantamiento. sí, a nivel esotérico. Sí. Paréntesis esotérico. Tiene, por, aparentemente está lleno de fantasmas, espíritus, etcétera, sobrenatural. Es un edificio que en su momento cuando lo construyen en 1890, por ahí, era un edificio que estaba Sí. solo en ese lugar, y era una bestia de edificio, es un edificio gigante con medio pirámides arriba, con tintes esotéricos y muy de la época. Y bueno, como dijo Ariel antes, se filmó El bebé de Rosmarie ahí, o La semilla del diablo,
como es la película esta es de los 60, ¿no? No, De Polanski. de Polanski. Polanski. Que bueno, es una película que se trata de una mujer que es inseminada por el diablo y hay toda una secta de adoradores del diablo que, que la llevan a eso, ¿no? O sea, ya tiene Mia Farrow. un tinte turbio, Mia Farrow. También estuvo el famoso brujo, el hombre más malvado del mundo, como se lo dijo en su época, Aleister Crowley. Es Que, verdad. sí, que vivió ahí, y no solo vivió ahí, sino que dicen que hacía magia negra y le echó una maldición a todo el edificio. Copado el edificio. Y, Lindo para sí, ir. y Lennon y Yoko también tenían una tarotista, que no sé si vea con ellos, estaba siempre con ellos, y la consultaban todo el tiempo, que se llama Dacia, con Z. Y también creo que le predijo el tema de, che, te van a matar, no sé qué. Hay frases que dice Lennon que ya lo sabía. Chapman en un momento dice, inconscientemente Lennon me reconoció porque sabía que yo lo iba a matar. O sea que está toda esta aura Todo misteriosa el circo alrededor, esotérico. ¿no? Sí, sí. Y hay gente que dice que ve el fantasma de Lennon, Me encanta. así que Bien. Fernando. Y siguiendo con la conspiración, ya no esotérica, pero dicen también que como conspiraba contra la reelección del presidente, capaz que el gobierno de Estados Unidos lo Es, quería muerto. eso es lo que más lógico suena siempre, ¿no? Pero, Ujú. che, manden a matarlo ahí. Inventen un personaje de loquito y mándenlo a matar. Sí, pero cuando uno se corre del víctima y victimario, el hijo tenía 17 y se acabó el tema, ¿no? Sí, sí. Si no lo mataba Chapman, lo mataba el taxista que justo venía escuchando Obladí, Oblada. Eh, sí, además Nixon ya había ganado las elecciones, ya era sí, tarde, sí. estaba desfasado. Capaz que dijo, Estaba Jimmy Carter de presidente, ya bien echado. Yo como fan de los Beatles, como fan enfermito de niño de los Beatles, yo fui uno de los tantos que siempre dijo, oh, maldita China Oriental, por tu culpa se separaron los Beatles, vos separaste los Beatles. Hasta que después de un poquito más grande me puse a pensar, digo, obviamente estando ya o incursionando un poquito en este camino, intentando sanar, no solo no hay culpables, sino que Yoko fue la única mujer que lo amó y no lo abandonó. Entonces, el tipo tenía todo el derecho del mundo de decir, ¿sabes qué? Oyentes, fans, cómprense los discos y escúchenselo 200 veces. Yo soy libre de mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiera. Y voy a estar con quien yo quiera. Si esta mina es la única que me quiere, yo quiero estar con ella, listo. No, no es ella la culpable. ¿Y por qué se murió? Porque lo pidió a gritos toda la vida. Él nació para morirse. Y justo se da, por supuesto, lo de los 17. O sea, él no abandonó a Julia, que es Julian. Él no, salvó a Julian, salvó a Julian de que no, la madre no lo abandone. claro, de que la madre no lo abandone, como a él lo abandonó Julia. Toma, Julian, aprende, Claro. le dice. Ya podemos ir cerrando porque esto se va a hacer demasiado largo y por más, o sea, siento que fue constantemente interesante, ¿no? Cerremos con lo que hay que decir desde la no dualidad. Las personas que caminamos el camino de la no dualidad nos hemos encontrado con mucha bibliografía, ¿no? En mi camino me he encontrado con libros, libros y libros, y el primer libro que me encontré, y es el último, y es el mismo que sigo leyendo, es el libro Yo Soy Eso, lo he recomendado en mis videos 3 millones de veces, que son grabaciones de diálogos que tenía Nisargadatta Maharaj allá por la India, con gente que iba y le preguntaba cosas. Y alguien se tomó el trabajo de transcribirlo y lo transformó en un libro llamado Yo Soy Eso. Y ese hombre decía algo que lo leí por primera vez en el 2008 y lo sigo masticando, que es, ¿usted quiere paz en el mundo? Esté en paz usted y su trabajo ya está hecho. Lo vuelvo a repetir, si quieren, ¿cómo no? ¿Usted quiere paz en el mundo? Ponga en paz su propio mundo y su trabajo ya está hecho. Cosa que Lennon jamás hizo. Lennon quería paz en el mundo que él interpretaba que necesitaba paz, pero nunca comprendió que ese mundo que él veía era su estado mental proyectado en el mundo y el estado mental de un montón de personas, porque si vamos a la guerra es porque creemos que el otro nos va a hacer carecer de algo o nosotros queremos hacer carecer de algo a otro para conseguir algo nosotros. La guerra es un juego de carencias extremo y colectivo. Démosle una oportunidad a la paz, ¿no? Te cantaba Lennon en la cama.
pero él no se daba una oportunidad a la paz, él, porque él seguía parado en el personaje John Lennon, porque estaba parado en el ego de John Lennon, y la paz está detrás del ego. El ego no quiere paz, el ego quiere guerra. El ego quiere guerra por su propia naturaleza. El ego es: yo estoy separado del otro, el otro me puede hacer carecer de algo a mí, yo puedo hacer carecer de algo al otro, voy a protegerme, voy a intentar sobrevivir, voy a atacar. No hay, el ego es guerra. Y Lennon no entendió que para conseguir paz tenía que dejar de ser Lennon, tenía que entender que el personaje Lennon era un personaje falso, pero él buscó continuamente a la paz desde la dualidad, y no existe, porque yo puedo interpretar paz cuando se acaba la guerra y al lado me están matando a otro, y voy a ver siempre lo que está en mi estado mental. Y mi estado mental era un niño nacido en un bombardeo, y desde ahí construyó toda su vida. Entonces, la buena noticia, amados míos que nos escuchan, es que la paz está en nuestras manos. Y no la conseguimos realizando acciones afuera, sino realizando acciones adentro. Acciones de deshacimiento del personaje falso que muchas veces no queremos soltar porque ese personaje nos ayudó a sobrevivir tantos años, y creemos que gracias a ese personaje hoy tenemos lo que tenemos y logramos lo que logramos y sobrevivimos, y no, es mentira. Fíjense en este caso de Lennon cómo el personaje de Lennon está construido con el nombre del abuelo, el músico del abuelo, la abuela que se le murió el hijo, que no tendría que haber muerto, y él nace y muere, pero no muere, al final vive, y el padre que se va, entonces yo me quedo, pero al final me voy, y Julia que no está, y Cintia que se queda. Y si no les sirve esto como ejemplo de que somos una marioneta, no sé más qué decirles. La buena noticia es que la paz está en nuestras manos, y las únicas acciones que hay que realizar no son en el mundo, porque el mundo es nuestro estado mental ahí afuera, sino en nuestra mente. Y cuando estemos en paz nosotros, nuestra paz sucederá en el mundo, como este podcast no deja de ser nuestra sanación compartida con ustedes que nos están escuchando. Este podcast es exclusivamente eso, es todo lo que sanó Fernando, todo lo que sanó Erico, todo lo que sanó Ariel, todo lo que sané yo, compartido en ustedes, para que ustedes digan: estoy listo para esto que me están contando, o no estoy listo, lo rechazo, pero hagan lo que quieran. No nos importa. Nosotros compartimos nuestra sanación, compartimos nuestro amor, compartimos nuestra pasión por la sanación y por las cosas que vamos descubriendo, y nuestra pasión por John, que en realidad John somos todos nosotros. Ese amor que necesitábamos ver en John está dentro nuestro, y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. John soy yo. John, soy yo. John soy yo. Yo soy John. ¿No? Esa es la buena noticia, que ese amor que yo veía en John está en mí, porque yo no puedo ver nada que no esté en mí. Entonces ahora sabemos que John nos mostraba el amor, lo canalizaba el amor, pero después se empoderaba en el ego de John pidiendo guerra. Nosotros podemos acceder a nuestra paz, dejar de pedir guerra, porque toda guerra es guerra entre yo y yo, entre mi información y mi propia información. Esto no debería pasar en el mundo. ¿Qué cosa? Lo que estoy interpretando yo, que está en tu mente, sí, y tu queja es contra lo que está dentro de tu mente, sí, y la queja, ¿dónde está? En tu mente. Es mi mente quejándose en mi mente. Cuando comprendamos eso y lo podamos deshacer, bienvenida a la paz. Y en estos 8 años de sanación mías y personales, cada vez tengo más paz, más paz. Guerra entre Jin y Jan, y John y Jen. Es un puto trabalengua. Para ir cerrando, ¿qué quieren decir? Mira, hay una frase que dijo Lennon, que más o menos dice que el sistema quiere que te pongas violento, porque cuando te pones violento, ahí saben cómo reprimirte. Es como estás jugando el mismo juego del sistema. Y vos fijate que él estando en paz lo matan igual al tipo, ¿no? Es como que Claro, porque es como, ok, no, claro, el sistema quiere que nos pongamos violentos. Bueno, vamos a reprimir la violencia y mostrar paz. Te matan igual. ¿Por qué? Porque no construye tu acción en el mundo, construye tu información en el mundo. Y si no deshacemos la información, seguimos estando en guerra, por más que no movamos un dedo. Yo no me acuerdo quién fue que lo había dicho en el grupo, en Los Verdadeadores, en su momento. Nombre del grupo de los encuentros de sanación. Alguien había dicho, no me acuerdo quién, no sé si no fue Erico, que decía: che, no está bueno esto de
hablar de amor. O sea, John Lennon habló de amor y que el amor. Entonces, hacía 2000 años otro tipo también había hablado de amor y lo cagaron matando en una cruz. Así que no sean boludos, no hablen del amor. No es bueno hablar del amor. Es No se peligroso. puede vivir de No se la... puede. Es peligroso vivir del amor, hablar de eso. Es que sí, Pero ¿por qué? Porque si vos hablas del amor desde la acción del amor como lucha contra otra cosa que no es amor en el mundo, en realidad lo único que vas a traer es contra lo que estás luchando dentro de tu mente. O sea, más gráfico que lo que le pasó a Lennon. Porque Lennon es gritar que no fue amado, queriendo dar un amor sin tenerlo porque no se lo dieron, y ese juego lo mató. ¿No? El madre, yo no te tuve. Eh, ¿Y quién de nosotros cuatro fuimos amados por nuestra madre? Dejémonos de joder. Amados, amados incondicionalmente, no amados si hacíamos algo específico. Entonces, sanar es un camino del deshacimiento, del desamor, que nos tendrían que haber dado para ser el amor que nunca dejamos de ser. No digamos más nada con esa frase, ya estamos cerrando bien, ¿no? ¿Qué les parece? Nos despedimos. Gracias, Ariel, por estar. Gracias, Ari. Erico, a Fer. ustedes, a ustedes. Nada, gracias chicos, la verdad me encantó. Ariel, siento que te dio datos muy interesantes. Yo me quedo con esta frase que siempre la repetimos nosotros, ¿no? Pero cada vez que la vuelvo a escuchar la repienso, ¿no? No construimos al mundo desde las acciones, sino desde nuestra información. Es súper profundo, ¿no? Para que uno lo Es piense y lo que analice. es para reinterpretarla hasta que nos muramos la frase, porque eso, si uno entiende eso, entiende que no tiene que reprimir o accionar, sino deshacer la información y el mundo cambia. Pero si yo acciono, el mundo no cambia. Cíclicamente vivo lo mismo. Pero bueno, es muy profundo y está a años luz de lo que nos vendieron que era la vida. Entonces, bueno, que nos tome el tiempo que nos lleve, ¿no? Gente, nada, no digamos más nada. Fin. Gracias, Ariel. Gracias, Fernando. Gracias, Erico. Gracias a mí mismo. Gracias a John